Durante cerca de 30 años, Charles Spencer procuró mantenerse lejos de los medios. Mientras alrededor de Diana crecían los libros, los programas y las operaciones comerciales, el noveno conde Spencer prefirió intervenir solo en contadas ocasiones. Como el propio Charles Spencer declaró a Reuters, durante su vida, Diana fue una fuente de ingresos para muchas personas, mediante libros y relatos vendidos. Aunque habló alguna vez de Diana y de Althorp, evitó comentar públicamente la vida privada de Harry y Meghan. No publicó memorias contando lo que había visto dentro de la familia. Tampoco ofreció comentarios públicos sobre Meghan Markle, la mujer con la que Harry decidió compartir su vida. Incluso cuando titulares, documentales y libros volvían a relacionar a los Sussex con Diana, Spencer se mantuvo al margen del debate. Charles conocía a Harry desde que nació. Lo había sostenido en brazos cuando todavía era un niño y había presenciado de cerca una parte de su historia familiar. Aún así, nunca convirtió esa cercanía familiar en material para la prensa. Mientras otras personas relataban conversaciones privadas, reconstruían antiguos conflictos o presentaban nuevas versiones sobre el pasado, Spencer permanecía detrás de las puertas de Althorp, la histórica propiedad familiar situada en Northamptonshire. La propia administración de Althorp recuerda que la finca ha sido el hogar de la familia Spencer durante más de 500 años. Desde Althorp mantuvo una línea sencilla: hablar poco y proteger lo privado. En una entrevista con ABC News, Spencer explicó su posición con pocas palabras. Diana merece un lugar en la historia. Fue una persona especial, no solamente una mujer hermosa. Althorp no era únicamente una gran residencia aristocrática, también era el lugar donde Diana había crecido y donde finalmente fue enterrada, lejos de las cámaras y del ruido constante de Londres. Spencer explicó posteriormente a la BBC: había una emoción tan intensa en todas partes que me preocupaba dónde podríamos enterrarla con seguridad. Para Spencer, cuidar aquel lugar significaba mantener una parte del duelo dentro de la familia. Años después, cuando le preguntaron con qué frecuencia visitaba la tumba de Diana, respondió: voy prácticamente todos los días. Esa forma de actuar habría sido puesta a prueba cuando llegó a Althorp una propuesta de colaboración. Los detalles completos de aquella oferta no fueron divulgados oficialmente. Sin embargo, según distintos informes, la petición buscaba acceder a una parte especialmente sensible del legado privado de Diana. Spencer decidió entonces dar una respuesta clara. Spencer no hizo pública una larga explicación, ni buscó exponer el asunto ante las cámaras. Según esas informaciones, se limitó a rechazar la propuesta. No hubo negociación, propuesta alternativa ni una fórmula de colaboración parcial. La negativa, según esas versiones, no dejó margen para continuar las conversaciones. En principio, podía verse como una decisión privada sobre el uso de una propiedad familiar. Entre quienes siguen de cerca a la realeza británica, sin embargo, aquel rechazo adquirió un significado más amplio. Tras casi 30 años de silencio, Charles Spencer marcaba hasta dónde podía llegar el uso de la memoria de su hermana. La decisión no se limitaba al uso de Althorp. Según los reportes, también golpeaba directamente los planes de la maquinaria mediática construida por Harry y Meghan desde Montecito. Althorp no daría acceso al proyecto, y Spencer no añadió más comentarios. El origen de esa postura puede buscarse en el 6 de septiembre de 1997, el día del funeral de Diana. Aquel día, la atención internacional se concentró en la abadía de Westminster. Cerca de 2.000 millones de personas, repartidas en prácticamente todos los rincones del planeta, seguían la transmisión en directo, con los ojos puestos en un solo lugar. Charles Spencer, joven y visiblemente afectado, se acercó al atril vestido de oscuro. No hubo gritos ni gestos dramáticos. Habló con una voz contenida, propia de un hombre que despedía a su hermana ante millones de personas. De aquel discurso quedó, sobre todo,
una promesa de protección hacia William y Harry. Spencer habló como hermano y como tío de William y Harry. Sus palabras asumieron también un compromiso de protección. Ante millones de espectadores, prometió proteger a los hijos de Diana de aquella maquinaria que él consideraba fría e implacable y que, en su opinión, había destruido a su hermana. Afirmó, sin rodeos, que la familia Spencer jamás permitiría que ningún sistema, por poderoso que fuera, se impusiera sobre el bienestar de esos dos niños. La promesa pesó aún más por el lugar y por quienes estaban presentes. No era una confidencia familiar, ni un desahogo dicho a puerta cerrada. Lo expresó ante la reina, el duque de Edimburgo y el entonces príncipe Carlos. Dichas en pleno funeral y ante la familia real, sus palabras dejaron de ser solo familiares y adquirieron un alcance institucional. Después del funeral, Spencer eligió una conducta menos visible. A partir de entonces, Charles Spencer no intentó convertir aquel momento en notoriedad pública. Al contrario, se retiró a Althorp, la finca familiar, y prácticamente desapareció del ojo mediático durante años. En los años siguientes, apenas concedió entrevistas y evitó instalarse de forma permanente en los medios. Esa ausencia pública terminó dando más credibilidad a la promesa hecha en Westminster. Esa continuidad entre lo prometido y su conducta posterior explica por qué sus decisiones actuales reciben tanta atención. Décadas después, la imagen de Diana continúa generando libros, programas, portadas y producciones audiovisuales. Su figura forma parte de la memoria histórica, pero también de un mercado internacional. Su rostro sigue apareciendo en revistas, recuerdos turísticos y catálogos de plataformas de streaming. El interés por su vida, sus conflictos y su muerte sigue siendo elevado. Frente a esa exposición constante, Spencer mantuvo cerrado el acceso a los espacios y documentos más privados. Esa política se ha mantenido incluso ante el interés de grandes empresas del entretenimiento. Hasta ahora, Spencer no ha abierto de forma general los archivos privados de la familia. Jamás ha vendido un solo documento histórico al mejor postor. Y se ha negado rotundamente a ceder los terrenos de la finca de Althorp para cualquier proyecto o grabación que él considere una falta de respeto o un espectáculo barato. Bajo esa protección podrían conservarse diarios, películas domésticas y fotografías de la vida cotidiana de Diana. Ese material mostraría a Diana en su entorno familiar, lejos de la imagen pública construida alrededor de ella. Buena parte de esa intimidad continúa fuera del acceso general de los medios. Por eso, todavía hay aspectos de la vida privada de Diana que permanecen lejos del público. Con el tiempo, decir no se convirtió en su manera más firme de protegerla. Su posición parece clara. El interés público no obliga a entregar todos los recuerdos privados de su hermana. La distancia no comenzó con una disputa abierta. Comenzó con detalles pequeños y objetos cuyo valor simbólico fue creciendo con cada aparición pública. Todo se remonta a mayo de 2018, durante la boda real que acaparó la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Aquel día, Meghan Markle apareció luciendo el característico anillo de aguamarina que había pertenecido a Diana. Visto desde la perspectiva de Charles Spencer en ese momento, el gesto podía interpretarse como un homenaje sincero, una manera emotiva de mantener viva la memoria de su hermana en una fecha tan significativa. Con el paso del tiempo, aquel homenaje puntual empezó a ser visto como parte de una secuencia más amplia. Después aparecieron otros objetos que habían pertenecido a Diana: unos aretes con forma de mariposa, un reloj Cartier y una pulsera de oro. Con cada aparición, aquellas piezas volvían a colocar la memoria íntima de Diana en actos públicos preparados hasta el último detalle. Desde entonces, la discusión ya no giró solo alrededor de las joyas. La repetición del gesto ante las cámaras hizo que desde Althorp comenzaran a verlo de otra manera. Las joyas dejaron de verse solo como objetos de valor sentimental. Para quienes compartían esa lectura,
Las piezas comenzaban a integrarse en una imagen pública vinculada de forma constante a Diana. Según esa percepción, el punto más sensible era la ausencia de una consulta previa con la familia Spencer, lo que una parte del público veía como homenaje. En Althorpe podía sentirse como una utilización repetida del vínculo con Diana. La entrevista emitida en marzo de 2021 abrió una nueva etapa en la relación pública de Harry y Meghan con la familia real. CBS presentó aquella conversación como la primera gran entrevista concedida por Harry y Meghan, después de abandonar sus funciones oficiales dentro de la familia real. Por esa razón, sus palabras fueron observadas no solo como un testimonio personal, sino también como una respuesta pública a meses de silencio y especulación. La conversación con Oprah Winfrey recibió desde el principio una atención internacional. Su alcance y su puesta en escena mostraban que pretendía explicar ante una audiencia mundial la salida de la pareja de la vida institucional. La estructura de la entrevista llevó a muchos comentaristas a recordar otros episodios de la historia real. Una mujer vinculada a la familia real hablaba abiertamente de soledad, incomprensión y sufrimiento emocional. Describía un sistema que, según su versión, no había sabido escucharla ni ofrecerle el apoyo que necesitaba. En uno de los momentos más recordados, Oprah preguntó: ¿guardaste silencio o te silenciaron? Meghan respondió de forma directa: lo segundo. La respuesta resumía su versión. No había guardado silencio por elección, sino porque se sentía limitada por la institución. Y, ante esa falta de respuesta interna, elegía dirigirse directamente al público a través de una entrevistadora conocida, cercana y capaz de generar confianza. La comparación más inmediata fue con la entrevista que Diana concedió a Panorama en 1995. El propio Harry reforzó esa comparación durante la conversación al declarar: «Vi que la historia se repetía». Para él, la relación entre ambas historias no era solamente una interpretación de la prensa, sino también una preocupación personal, nacida de lo que había vivido junto a su madre. También entonces, una mujer situada en el centro de la institución decidió romper el silencio y contar su propia versión de los hechos. Diana habló de su matrimonio, de la presión pública, de su dolor personal y de una estructura real en la que afirmaba haberse sentido profundamente aislada. En aquella entrevista, Diana describió su experiencia con una frase sencilla. Era una situación aislante. Tenías que hundirte o nadar. Sus palabras mostraban a una mujer que sentía que debía aprender rápidamente a sobrevivir dentro de un mundo cuyas reglas nadie le había explicado por completo. Las similitudes no se limitaban al tema. También podían observarse en la construcción visual y emocional de ambas entrevistas. La iluminación suave, el ambiente íntimo, las pausas prolongadas y las preguntas formuladas con aparente cercanía ayudaban a crear la impresión de una confesión privada. No era una rueda de prensa fría ni una declaración leída ante las cámaras. Era una conversación diseñada para que el espectador sintiera que estaba escuchando algo personal, delicado y hasta entonces oculto. The Guardian llegó a describir la conversación con Oprah como la aparición pública de un miembro de la realeza más reveladora desde la entrevista de Diana en Panorama, 25 años antes. La comparación no quedó limitada a las redes sociales. También apareció en medios británicos de larga trayectoria. Las dos entrevistas colocaban una voz personal frente al peso simbólico de la institución. La entrevistada aparecía como alguien que decía haber llegado al límite, no solo como una figura pública. El conflicto familiar pasó a contarse como una historia de aislamiento y de necesidad de ser escuchada. Aún así, los contextos de 1995 y 2021 eran muy distintos. Cuando Diana habló con Panorama en 1995, todavía formaba parte del sistema real. Su separación del príncipe Carlos ya había sido anunciada, pero el divorcio aún no se había completado.
seguía viviendo bajo una enorme presión institucional y mediática, y sus recursos para controlar su propia imagen eran mucho más limitados. No disponía de una plataforma independiente, de una empresa de producción propia, ni de una estructura internacional creada para difundir su mensaje. La entrevista nació dentro de la misma estructura que Diana estaba cuestionando. Diana hablaba desde una posición frágil, rodeada de tensiones y con pocas herramientas para protegerse de las consecuencias que podían llegar después. La entrevista de 2021 se produjo en un contexto muy distinto. Harry y Meghan ya habían abandonado sus funciones como miembros activos de la familia real y se habían instalado en California. La conversación tuvo lugar en un entorno privado, lejos de los palacios británicos y fuera del control directo de la institución. Para entonces, la pareja ya había comenzado a construir una identidad pública independiente. Reuters había informado que la pareja creó Archewell Audio para producir contenidos para Spotify, después de alcanzar previamente un acuerdo de producción con Netflix. Por tanto, cuando se emitió la entrevista con Oprah, los primeros elementos de una estructura mediática propia ya estaban en marcha. Contaba con una organización propia, acuerdos comerciales y una estrategia de comunicación capaz de llegar directamente a millones de personas. Ya no dependía exclusivamente de los canales oficiales del palacio ni de los medios tradicionales británicos para explicar sus decisiones. Esa diferencia modifica la forma de comparar ambos testimonios. Cuando concedió aquella entrevista, Diana aún dependía en gran medida del sistema real. Meghan habló desde fuera, con los primeros elementos de una plataforma mediática propia ya en funcionamiento. Nada de ello permite negar que su sufrimiento pudiera haber sido real. Tampoco invalida las experiencias personales que decidió compartir. Lo que cambia es el contexto desde el que deben leerse sus palabras. En 1995, Diana utilizó la entrevista para romper con una estructura de la que aún no podía salir del todo. La conversación de 2021, en cambio, presentó una etapa ya separada de la monarquía, aunque todavía ligada a ella por el relato, la identidad y el interés de los medios. Para algunos analistas, la comparación no se limita a las frases pronunciadas. También depende de quién controlaba el escenario, en qué momento de su historia hablaba cada mujer y qué recursos tenía a su disposición. A simple vista, ambas imágenes parecían contar una historia semejante. Una mujer frente a las cámaras, explicando que la institución no había comprendido su dolor. Pero al observar con atención, el contexto revelaba dos posiciones muy diferentes. Diana hablaba desde dentro de una estructura que aún condicionaba casi todos los aspectos de su vida. La diferencia principal estaba en el control que cada una tenía sobre la difusión de su propia historia. Diana habló cuando su relación legal e institucional con la monarquía todavía no había terminado por completo. Meghan lo hacía desde una residencia en California, en una etapa en la que ella y Harry ya estaban construyendo su propio espacio de comunicación, su propia marca y su propia manera de contar la historia. Para entender la cautela de Spencer ante nuevas entrevistas, conviene volver al episodio de Panorama. Ese episodio sigue siendo uno de los capítulos más dolorosos para la familia Spencer. Su reacción posterior se comprende mejor al revisar ese antecedente. Los reportes de investigación señalan una verdad amarga. Fue el propio Charles quien en 1995 abrió la puerta y facilitó el primer encuentro entre el entonces periodista de la BBC, Martin Bashir, y la princesa Diana. Y lo hizo, trágicamente, movido por el amor de un hermano. Creía sinceramente que aquel periodista podía ofrecer a Diana una vía para defenderse del asedio que sufría. La aproximación de Bashir, sin embargo, se apoyó en información falsa. A Charles se le presentaron supuestos documentos confidenciales y extractos bancarios que parecían confirmar sus peores temores. Años más tarde,
Una exhaustiva e independiente investigación, liderada por el ex juez de la Corte Suprema, Lord Dyson, destaparía la verdad. Esos papeles eran falsificaciones puras. Habían sido fabricados y puestos frente a los ojos del hermano de Diana, con un propósito cruel y calculado: alimentar la paranoia y hacerles creer que la princesa estaba siendo espiada y vendida por su propio círculo de confianza y empleados más cercanos. La investigación posterior estableció que la entrevista fue obtenida en un contexto marcado por engaños y sospechas. Ese contexto alimentó la desconfianza de Diana hacia personas de su propio entorno. Para Charles, descubrir el engaño tuvo un efecto profundo. Charles supo entonces que Bashir había utilizado información falsa para conseguir acceso a su hermana. A partir de entonces, Charles Spencer miró con mucha más desconfianza los proyectos mediáticos relacionados con Diana. Su cautela ante nuevas propuestas no nació de la nada. Estaba marcada por aquella experiencia. Sus decisiones posteriores también pueden verse como una forma personal de reparar parte del daño causado por aquel engaño. Sobre todo, parecen responder al deseo de no repetir un error que todavía pesa sobre la familia. En 2026, una nueva propuesta comenzó a circular alrededor del legado de Diana. Se trataba de un proyecto documental pensado para estrenarse en 2027, coincidiendo con una fecha especialmente sensible: el 30º aniversario de su muerte. En principio, el proyecto parecía sumarse a la larga lista de producciones dedicadas a Diana. Sin embargo, según las versiones difundidas, esta propuesta tenía una ambición mucho mayor. No buscaba repetir la historia conocida, ni reunir, una vez más, las mismas imágenes de archivos que el público había visto durante décadas. La diferencia estaba en el acceso solicitado: espacios, documentos e imágenes familiares que rara vez se han mostrado. De acuerdo con esas informaciones, los responsables del proyecto habrían solicitado acceso a Althorpe, la histórica residencia de la familia Spencer en Northamptonshire. La página oficial de Althorpe recuerda que la propiedad ha sido el hogar de la familia Spencer durante más de 500 años. Por tanto, cualquier petición para filmar allí afectaba no solamente a una residencia privada, sino también a siglos de memoria familiar. No se trataba únicamente de filmar sus salones, sus jardines o los lugares relacionados con la infancia de Diana. La petición habría incluido también la posibilidad de acercarse a la isla privada, donde descansan sus restos, uno de los espacios más protegidos y simbólicos de toda la propiedad. Charles Spencer explicó posteriormente a la BBC: había una emoción tan intensa en todas partes que me preocupaba dónde podríamos enterrarla con seguridad. Esta explicación permite comprender por qué la isla sigue siendo uno de los espacios más sensibles y protegidos de Althorpe. Filmar cerca de la isla habría aportado al documental un valor simbólico difícil de obtener con material de archivo. La isla no representa solamente el sitio donde Diana fue enterrada. También constituye una frontera entre la memoria pública de la princesa y el duelo íntimo de su familia. En el funeral de Diana, su hermano la definió como la persona más perseguida de la era moderna. Esa frase ayuda a explicar por qué cualquier solicitud destinada a abrir nuevamente su intimidad podía ser examinada con una cautela extrema. Pero la propuesta, según esos mismos reportes, habría ido todavía más lejos. Los productores habrían solicitado acceso a diarios manuscritos, notas personales y otros documentos privados conservados dentro del archivo familiar. De existir y ser utilizados, esos materiales permitirían construir una versión de Diana narrada, al menos en parte, a través de sus propias palabras. Ya no sería únicamente la princesa recordada por periodistas, antiguos empleados o comentaristas reales. Los diarios permitirían incorporar pensamientos privados que, en principio, no fueron escritos para su publicación. A ello se sumaba otra petición especialmente delicada:
las grabaciones familiares realizadas en privado, el documental autorizado de 2017, Diana, Our Mother, Her Life and Legacy, ya recurrió a fotografías familiares y vídeos domésticos para mostrar su lado más cálido, divertido y maternal. Ese antecedente demuestra que unas imágenes personales pueden cambiar profundamente el tono de una producción sobre Diana. Esos vídeos domésticos mostrarían una imagen muy diferente de la figura solemne y trágica que durante años dominó los documentales sobre Diana. Allí podría aparecer como hermana, madre o joven de una familia aristocrática, riendo sin la presión de una ceremonia oficial, jugando con sus hijos o comportándose con naturalidad lejos de los fotógrafos. El interés de esas grabaciones estaría en mostrar escenas familiares poco conocidas por el público. No sería la mujer observada desde el exterior por una cámara de televisión. Sería Diana filmada por personas de confianza, en momentos en los que probablemente no estaba actuando para la prensa ni tratando de cumplir con las expectativas de la corona. Desde el punto de vista histórico, unas imágenes así podrían ofrecer matices importantes sobre su personalidad y su vida familiar. Pero desde el punto de vista comercial, su valor sería todavía más evidente. Cualquier material inédito relacionado con Diana sigue despertando una atención internacional extraordinaria, incluso décadas después de su muerte. Sin esas piezas privadas, el documental corría el riesgo de convertirse en una nueva recopilación de escenas conocidas. La boda de 1981, los viajes oficiales, la separación, la entrevista de Panorama y las imágenes posteriores a su muerte. Variety ya señaló en 2017 que las productoras competían por ofrecer imágenes nunca vistas, grabaciones nunca escuchadas y testimonios presentados por primera vez. En una historia narrada durante décadas, la verdadera diferencia ya no dependía únicamente del guión, sino del acceso a materiales que otros proyectos no poseían. Gran parte de ese material ha sido reutilizado una y otra vez desde finales de la década de 1990. Con acceso a Althorp, a los diarios y a los vídeos familiares, el proyecto cambiaría por completo de categoría. La propia administración de Althorp confirma que la exposición Diana, A Celebration, dedicada a su vida y legado, cerró definitivamente en agosto de 2013. Desde entonces, cualquier nueva apertura del archivo familiar tendría un carácter excepcional y dependería de la autorización directa de sus responsables. Con ese material, el proyecto dejaría de ser una conmemoración convencional y pasaría a ofrecer un acceso exclusivo capaz de atraer audiencia y titulares. El valor exclusivo del proyecto dependía de ese acceso. El proyecto necesitaba algo más que volver a contar una historia conocida. Dependía de abrir puertas que habían permanecido cerradas durante décadas. El éxito del documental no descansaba en las cámaras, en la narración o en la promoción internacional. Descansaba sobre todo en la autorización de una sola persona, Charles Spencer. Y para obtenerla, los productores necesitaban convencer al hombre que había protegido durante años la parte más íntima del legado de su hermana. Según las versiones citadas, el principal motivo del rechazo estaba en el enfoque narrativo propuesto. Los informes de la industria revelan que la ambición principal de este proyecto era construir un puente narrativo directo. Querían posicionar a Meghan Markle como la sucesora natural, la continuación en el siglo XXI de la historia y el legado de la princesa Diana. El guión habría planteado una continuidad simbólica entre Diana y Meghan, una idea que necesitaba el respaldo de la familia Spencer para ganar legitimidad. La decisión final correspondía a Charles Spencer. Él no es un espectador cualquiera. Es un hombre que ha observado en silencio, pero con lupa, cada movimiento de los últimos años. Ha notado la aparición estratégica de ciertas piezas de joyería familiar y ha analizado con enorme agudeza cómo se han diseñado y estructurado las recientes entrevistas televisivas,
replicando casi como un espejo las tácticas mediáticas del pasado. Para él, intentar forzar, empaquetar y comercializar esta conexión fue cruzar una línea sagrada, un límite moral que simplemente no estaba dispuesto a tolerar. La respuesta, según esas informaciones, fue una negativa sin condiciones. Cerró de golpe las puertas y denegó cualquier tipo de acceso al archivo histórico y privado de la familia. La forma de comunicar la decisión fue tan importante como su contenido. Su negativa fue un acto de silencio absoluto. No hubo comunicados de prensa adornados, no hubo portavoces justificándose, ni conferencias para dar explicaciones al público. Al no acompañar el rechazo con una campaña pública, Spencer evitó convertirlo en otro espectáculo mediático. Al no entrar en una discusión pública, Spencer redujo también el margen para que la negativa se convirtiera en una nueva campaña mediática. La decisión tomada desde Althorp llegó en un momento particularmente delicado, cuando toda la maquinaria mediática del matrimonio Sussex enfrentaba serias dificultades para sostenerse. Los distintos proyectos vinculados a la construcción de una marca de estilo de vida independiente no lograban alcanzar las expectativas que ellos mismos habían proyectado públicamente. Ni la crítica especializada, ni las mediciones internas de audiencia respaldaban el nivel de éxito que se había anunciado inicialmente. La recepción de varios medios británicos tampoco mejoró ese panorama. Medios como The Times, The Telegraph y The Guardian coincidieron en ofrecer valoraciones bastante moderadas, por no decir decepcionantes, sobre el desempeño reciente de sus distintos proyectos mediáticos. El entusiasmo inicial que había rodeado su salida de la familia real parecía haberse diluido con el paso del tiempo. Los datos citados en el texto apuntan a un patrón concreto. El contenido que mayor audiencia logró atraer, por amplio margen, no fue ninguno de los nuevos productos de estilo de vida, sino el documental original que narraba, paso a paso, el proceso de su salida de la institución real. Según esa lectura, los contenidos relacionados con la ruptura familiar y con Diana seguían concentrando una parte importante de la atención. Fue precisamente en ese contexto donde surgió la necesidad de un nuevo proyecto documental conmemorativo, uno que permitiera capitalizar nuevamente ese interés genuino del público. Sin embargo, cuando dicho proyecto fue rechazado, se abrió un vacío considerable dentro de su estrategia general de contenidos, un vacío que, según todo indica, resultaba difícil de llenar con cualquier otra propuesta disponible en ese momento. Este episodio vuelve a colocar a la familia real británica frente a uno de sus problemas más difíciles: la pérdida de confianza dentro del propio círculo familiar. En una entrevista con CBS, Harry reconoció: «Mi hermano y yo nos queremos. Lo quiero profundamente. Ha habido mucho dolor entre nosotros». Esa confesión permite entender que el conflicto no nace necesariamente de la ausencia de afecto, sino de heridas que ninguna de las partes ha conseguido cerrar por completo. Cuando la confianza desaparece, cualquier intento de reconciliación se vuelve frágil. Una llamada privada deja de ser solamente una conversación entre parientes. Una reunión a puerta cerrada puede ser observada con temor. Una frase pronunciada en un momento de sinceridad puede terminar, meses o años después, convertida en parte de un libro, una entrevista, una serie documental o una nueva producción internacional. Associated Press informó que Harry aseguró haber reservado otros episodios familiares porque temía que su padre y su hermano nunca lo perdonarían. Esa declaración, aunque presentada como una muestra de moderación, también permite comprender por qué dentro de la familia puede existir temor ante nuevas conversaciones privadas. La sospecha de futuras filtraciones modifica incluso las conversaciones familiares más sencillas. Ya no se habla con la misma libertad. Las palabras se miden, los encuentros se reducen, y poco a poco, el silencio comienza a ocupar el lugar que antes pertenecía a la confianza. El problema no es únicamente lo que ya se ha publicado, sino la sospecha permanente de que cualquier gesto privado
podría ser utilizado en el futuro como material narrativo. Sin embargo, Harry ofreció una explicación diferente a CBS. Cada vez que intenté resolverlo en privado, hubo filtraciones y noticias sembradas contra mi esposa y contra mí. Según su versión, hablar públicamente fue una respuesta a un sistema de comunicación que ya estaba difundiendo información sobre ellos. En el plano humano, las dos posiciones plantean razones difíciles de conciliar. Por un lado, se encuentra la voluntad de proteger la tranquilidad de una persona fallecida. Para la familia Spencer, preservar la memoria de Diana también puede significar impedir que cada carta, cada imagen y cada recuerdo íntimo sean transformados en contenido para el consumo público. Charles Spencer ya había advertido a Reuters. En vida, Diana fue una fuente de ingresos para mucha gente mediante libros y relatos vendidos. Su preocupación, por tanto, no nació con una producción concreta, sino de una larga historia de explotación comercial alrededor de su hermana. No todo lo que posee valor histórico tiene que convertirse necesariamente en un producto comercial. Algunas memorias pertenecen a la historia, otras pertenecen todavía al duelo de una familia. Pero en el otro lado se encuentra también una realidad imposible de ignorar. Harry no es un observador lejano de la vida de Diana, es su hijo. Caminó junto a ella durante su infancia, vivió su ausencia desde los 12 años y tuvo que enfrentar ese dolor ante millones de personas. Durante décadas, otros hablaron sobre su madre, interpretaron sus decisiones y construyeron versiones de su historia. Desde esa posición, resulta comprensible que quiera contar su propia experiencia y decidir cómo recuerda a la mujer que conoció, no como un símbolo mundial, sino como su madre. Al defender su libro ante CBS, Harry afirmó: «Nada de lo que he escrito ha tenido la intención de herir a mi familia». Sus palabras muestran que él presenta sus revelaciones como un ejercicio de memoria y explicación personal, aunque otros miembros de la familia puedan interpretarlas de manera muy diferente. Las dos posturas parten de experiencias legítimas, aunque conduzcan a conclusiones distintas. Charles Spencer puede considerar que su deber es proteger aquello que Diana nunca decidió hacer público. Harry puede sentir que tiene derecho a hablar de la relación más importante y dolorosa de su vida. Ninguna de esas posiciones es, por sí sola, completamente irracional. El conflicto aparece cuando la memoria familiar entra en contacto con una industria que necesita imágenes exclusivas, revelaciones nuevas y relatos capaces de atraer a una audiencia global. El conflicto se vuelve más claro en ese punto. No se trata solamente de una discusión entre un tío y un sobrino, ni de una nueva tensión alrededor de los Sussex. Se trata de una industria mediática que ha aprendido a convertir el dolor privado en una forma de entretenimiento. En el funeral de Diana, Charles Spencer la describió como la persona más perseguida de la era moderna. Casi 3 décadas después, esa frase continúa planteando una pregunta incómoda. Si una persona fue perseguida durante su vida, ¿hasta dónde es legítimo seguir abriendo su intimidad después de su muerte? El interés comercial suele crecer cuando el material es íntimo, conflictivo o difícil de conseguir. La vida de Diana lleva décadas atrapada dentro de esa contradicción. Fue una mujer real, con alegrías, temores y relaciones familiares complejas, pero también se convirtió en una imagen mundial, repetida en documentales, portadas, aniversarios y producciones que continúan apareciendo mucho después de su muerte. La cuestión, por tanto, no es solo quién puede contar la historia de Diana, sino quién decide qué parte de ella debe permanecer en privado. ¿Pertenece el legado de Diana a sus hijos? ¿Por qué ellos heredaron su pérdida? ¿Pertenece a la familia Spencer, que conserva sus espacios más privados y una parte de sus archivos? ¿Pertenece a la historia británica por el papel público que ella desempeñó? ¿O pertenece también a un público que, durante décadas, sintió una conexión emocional con ella?
Probablemente no exista una única respuesta. En mayo de 2025, Harry declaró que le gustaría reconciliarse con su familia y que no tiene sentido seguir luchando. La historia sigue abierta, aunque la reconciliación no dependerá solamente de palabras públicas, sino de la posibilidad de recuperar una confianza que durante años se ha ido debilitando. Las puertas de Althorp permanecen bajo el control de la familia Spencer, mientras Harry continúa construyendo su propia versión del pasado. Entre ambos lados existe una distancia que no puede medirse solamente en kilómetros, sino también en confianza, dolor y formas distintas de entender la memoria. Lo que ocurra después dependerá menos de una producción concreta que de las decisiones personales de quienes todavía viven con ese legado. Porque al final, la verdadera herencia de Diana no se encuentra únicamente en una isla, en unas fotografías o en unas páginas escritas a mano. También vive en las personas que la amaron, en las heridas que dejó su ausencia y en la difícil responsabilidad de decidir qué debe compartirse con el mundo y qué merece permanecer protegido. La historia sigue abierta. Lo que hagan sus protagonistas mostrará hasta dónde están dispuestos a compartir esa memoria y qué parte prefieren conservar en privado. ¿Qué les pareció la historia que compartí hoy? Dejen sus comentarios y no duden en darle me gusta al video. Muchas gracias, amigos.